El mercado no te está dejando fuera, tú estás entrando exactamente donde todos pierden. Y hoy vas a entender por qué perseguir el precio destruye tantas cuentas. Vamos directo al tema. Honestamente, esto le pasa a casi todo el mundo cuando empieza en trading. Ven que el precio sube fuerte y sienten que si no entran ya se van a perder el movimiento, entonces compran impulsivamente en este punto sin zona, sin confirmación, sin estructura, simplemente porque el precio se está moviendo hacia arriba. Y normalmente, ¿qué termina pasando? Exacto, el precio retrocede y pierden. Luego el mercado baja fuerte y ahora sienten miedo de perderse la caída. Entonces venden impulsivamente aquí. Y nuevamente el precio rebota y vuelven a perder. Y aquí es donde quiero que entiendas algo muy importante. Muchísimas veces el problema no es la estrategia, el problema es la ansiedad por querer entrar en cualquier movimiento. Porque el trader impulsivo no está analizando, está reaccionando emocionalmente al movimiento del precio. Y eso hace que termine entrando exactamente donde otros traders ya están tomando ganancias. Ahora imagínate esto, es como correr detrás de un autobús que ya arrancó. Mientras más corres desesperado detrás de él, más cansado terminas y más difícil es alcanzarlo. En el mercado pasa igual. Cuando persigues el precio por emoción, normalmente ya llegaste tarde al movimiento y justamente ahí es donde muchos terminan entrando en el peor lugar posible. Ahora vamos con el primer ejemplo. Imagínate una tendencia alcista. El precio viene subiendo fuerte, vela tras vela. Y aquí el trader emocional empieza a pensar, se me va el movimiento, tengo que entrar ya, el oro va a seguir subiendo. Entonces compra impulsivamente justo aquí arriba. Pero lo que no vio es que el precio ya estaba llegando a una resistencia importante y justamente ahí los compradores empiezan a perder fuerza, entonces el mercado retrocede y el trader termina atrapado en compras. Ahora aquí ocurre algo todavía peor. Como el precio empieza a bajar fuerte, ahora el trader entra en pánico y dice, ahora sí va a caer, voy a vender. Entonces vende impulsivamente abajo, pero nuevamente no analizó el contexto porque justo abajo había un soporte importante y ahí el precio vuelve a rebotar hacia arriba. Mientras tanto, el trader ya metió su operativa en venta hacia la baja en este punto y el precio se fue a la alza, perdió. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? El trader literalmente está comprando muy arriba y vendiendo muy abajo. Y eso pasa muchísimo más seguido de lo que imaginas. Si alguna vez te ha pasado entrar impulsivamente al mercado persiguiendo el precio, dale me gusta a este video y comenta aquí abajo si he corrido detrás del precio. Porque sinceramente reconocer este error es el primer paso para dejar de cometerlo. Además de suscribirte y activar la campanita para que puedas empezar a tradear de mejor manera con el canal de FX Alex Latino. Ahora vamos con la manera correcta. Un trader con paciencia no entra porque el precio se está moviendo, entra porque existe lógica detrás de la operación. Por ejemplo, si el precio viene subiendo, el trader disciplinado espera zonas importantes, es decir, soportes, resistencias, espera confirmaciones, espera rechazos o fuerza real del mercado, no persigue el movimiento, deja que el mercado llegue hacia él y eso cambia completamente la calidad de las entradas porque ahora ya no estás entrando por ansiedad de no perderte el movimiento. Ahora estás entrando porque el mercado realmente te dio oportunidad. Aquí el trader novato, el trader impulsivo entró en compras. Tú estarías entrando en ventas porque hay una resistencia importante en este punto y es una operación ganadora. El trader novato, el trader impulsivo aquí entró en ventas, pero tú estarías esperando una confirmación clara del mercado porque ya llegó en una zona de soporte. Esperas una confirmación como una vela de fuerza y aquí mismo estarías entrando en compras, en un buen punto para que el precio siga subiendo. ¿Te diste cuenta? Donde el trader impulsivo vendió, tú estás comprando y donde el trader impulsivo compró, tú estás vendiendo porque analizaste de manera correcta el mercado con zonas importantes, con confirmaciones, con la lectura del mercado. Ahora vamos al caso contrario. Una tendencia bajista, el precio empieza a caer fuerte y nuevamente el trader impulsivo siente ansiedad, ve velas bajistas enormes y piensa se va a desplomar
tengo que vender ya. Entonces, vende exactamente después de una caída fuerte. Pero nuevamente el precio llega a una zona de soporte y ahí el mercado empieza a reaccionar, entonces el precio rebota y otra vez queda atrapado. Después el precio vuelve a subir un poco y ahora el trader piensa, ahora sí va a subir. Compra impulsivamente, pero justo arriba había una resistencia y el mercado vuelve a caer. ¿Ves el patrón? El trader emocional siempre entra tarde porque no está interpretando lo que realmente hace el precio. Está reaccionando a las emociones que les provoca el movimiento. Y aquí es donde muchísimas personas pierden dinero constantemente porque creen que trading es estar entrando todo el tiempo, cuando en realidad muchas veces la mejor decisión es esperar. Esperar confirmación, esperar zonas importantes, esperar que el mercado realmente te dé lógica para entrar. Y honestamente, eso separa muchísimo a los traders rentables de los impulsivos, porque los traders rentables entienden algo muy importante. No necesitan perseguir el mercado siempre da nuevas oportunidades. Entonces, la manera correcta que tú hubieras ingresado aquí era en compras. Al ver que el precio llegó en una zona importante de soporte, esperas una confirmación alcista y ejecutas compras. En este punto, ves que el trader novato, el trader impulsivo metió ventas aquí y tú metiste compras porque sabes leer el mercado. Y ahora en este punto, el trader impulsivo metió compras. ¿Y qué es lo que tú hubieras hecho? Esperar que llegue a esta zona de resistencia importante y una confirmación bajista para seguir vendiendo. Y aquí hubieras metido tu venta y operación ganadora. Ahora te diré algo que me ayudó a transformar mi vida y a cortar el tiempo de tener ganancias en el trading. Y es teniendo un entorno que te entienda y te ayude. Por eso dentro de la mentoría privada estamos haciendo muchísimas actualizaciones nuevas para ayudar todavía más a la comunidad. De hecho, acabamos de sacar un libro en PDF exclusivo para estudiantes privados donde explico muchísimos conceptos de trading, estructura del mercado, psicología y lectura del mercado mucho más profundo. Y honestamente, el valor de la mentoría va a subir en unos días. Así que si quieres unirte y acelerar por 10 veces más rápido tu aprendizaje, te dejo el link en la descripción para que puedas aplicar. Porque sí, aplicar, no todas las personas entran. Aceptamos solo a traders comprometidos. Ahora te revelaré algo que puede cambiar muchísimo tu forma de operar. El mercado premia la paciencia, no la desesperación, porque cuando tú esperas zonas importantes y confirmaciones, empiezas a entrar con muchísimo más sentido. Ahora tus entradas tienen lógica, ahora entiendes lo que está haciendo el precio, ahora estás esperando mejores oportunidades y eso reduce muchísimo las entradas impulsivas. Ahora bien, aquí ustedes ya vieron el antes y después. El trader impulsivo persigue el precio, entra tarde, opera por emoción y termina atrapado constantemente, mientras que el trader disciplinado espera zonas, espera confirmaciones, entiende la estructura y deja que el mercado venga hacia él. Y créeme, eso cambia completamente la manera en la que operas. Así que quiero que después de este video practiques muchísimo esto. Antes de entrar a cualquier trade, pregúntate, ¿estoy entrando porque realmente hay lógica o simplemente porque el precio se está moviendo? Porque esa simple pregunta puede evitarte muchísimas malas entradas. Así que para terminar este video solo necesitas una cosa. No necesitas perseguir el mercado, necesitas aprender a esperar oportunidades con ventaja, porque el mercado todos los días da nuevas entradas, pero solamente los traders pacientes logran aprovecharlas correctamente. Y si quieres ver cómo yo personalmente opero tendencias fuertes con estructura, confirmaciones y lectura del precio, tengo un video explicando paso a paso un trade en Bitcoin donde aproveché una tendencia bajista fuerte. Te la voy a dejar por aquí. Tradea y duerme.